Buenos días, estimados audiovidentes. Tengan un cordial saludo de quien les habla, Brian Armijos, quien tratará como moderador en este conversatorio, junto a mis colegas, quienes son Jordi Sotomayor, Erika Abad, Charlie Cordero y Byron Gallegos, quienes trataremos un tema importante como es el ilícito tributario. Y sobre esto, compete hablar sobre las infracciones tributarias, el cual es un estudio de gran importancia, el cual no solamente es uno de los pilares fundamentales del derecho procesal tributario, sino que también se ocupa de lo que constituye las infracciones tributarias, concretamente con lo que son los delitos tributarios, siendo una de las mayores problemáticas con las que se enfrenta la administración y la legislación tributaria. Dentro de esto encontramos un principio importante como lo es el ámbito de aplicación, al cual le cedo la palabra a mi compañero Jordi. Muchas gracias, compañero. Bien, este tema del ámbito de aplicación hace enfoque a dónde rige esta norma, esta legislación, que sería el Código Tributario. Pues tenemos que tener en cuenta que todos quienes vivimos dentro del territorio ecuatoriano somos sujetos obligados por lo establecido en la norma jurídica. Entonces, por ello, la aplicación del Código Tributario, precisamente en su cuarto libro llamado del ilícito tributario, rige para todas las infracciones de carácter tributario que se susciten en nuestro país. Bueno, me gustaría acotar respecto de esto, del ámbito de aplicación, que siempre o en algunos casos nos vamos a topar con los vacíos legales. ¿Qué procede en estos casos? Bueno, en estos casos, tanto las normas y los principios de derecho penal van a ser nuestros auxiliares. Y esto bajo la condición de que no exista una disposición tributaria expresa, es decir, que existan vacíos legales. Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de impartir derecho. Muy bien el aporte de ambos compañeros. A continuación tenemos otro tema importante, que es la irretroactividad de la ley, que esta tiene concordancia con el artículo 5 del Código Tributario sobre los principios tributarios, y que esto está acorde con el artículo 300 de la Constitución sobre el régimen tributario. Acerca de este tema, ¿qué nos puede decir, compañero Byron? Acerca de este tema, creo que es muy importante, ya que citando a la doctora Isabel Patiño, ella manifiesta que el principio de irretroactividad de la ley surge como un lógico entendimiento de que una ley no solo puede regir en el futuro de los pueblos, y por lo tanto jamás podrá establecer consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones que hayan ocurrido. Me gustaría continuar con el aporte del compañero Byron, que considero es muy acertado. Sin embargo, es muy conveniente explayarse un poco más respecto a la irretroactividad como una figura jurídica en el ámbito tributario también. Como bien mencionaba, en el ámbito legal vigente, la irretroactividad es un principio jurídico que se refiere básicamente a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos suscitados con anterioridad a la promulgación de la misma. Es decir, que al momento de configurarse una acción u omisión tributaria, esta no se establece como delito, no habrá forma o no habrá responsabilidad por parte del contribuyente, y por tanto la administración tributaria no tendrá ningún mecanismo válido para poder conseguir estos supuestos tributos de los que quiere realizar el reclamo. Bueno, me gustaría mencionar un ejemplo, tratando de hacerlo lo más claro y conciso posible. Por ejemplo, si al momento de que yo constituya un mecanismo virtual que mediante cualquier plataforma esta me permita expender o vender artículos, bien sea de primera o segunda mano, a gran escala, no existe ninguna norma en vigencia
que me acate este hecho como responsable tributario que me genere impuestos. La administración tributaria no podrá reclamarme que yo realice este aporte de impuestos porque no existe una norma que lo regule como tal. Es decir, por ejemplo, también podría darse el caso de que posterior al hecho que yo he venido, o la actividad que yo he venido realizando, que sería la venta de artículos, por ejemplo, que podría ser venta de computadores, de celulares, de muebles a través de plataformas virtuales, no existe una norma que me responsabilice como contribuyente tributario para realizar este aporte, pero posteriormente la administración tributaria promulga una ley que sí me responsabilice para que yo contribuya por esta actividad de lucro que estoy realizando dentro del país, pues sí voy a ser responsable y voy a estar obligado con suficiencia a realizar este aporte de los impuestos que el Estado me establece, pero a partir del momento en el que la norma entre en vigencia. La irretroactividad trata básicamente de que antes de que esta norma sea establecida, yo no me veré obligado a responder por dichos tributos. Bueno, en este punto también es importante señalar acerca del principio de irretroactividad la excepción, porque siempre nos encontramos con una excepción a la regla. Y en este caso nos dice que existe la posibilidad de aplicar la retroactividad, es decir, aplicar una ley anterior, siempre y cuando esta resulte favorable a quién, a la persona que se le está imputando el cometimiento de algún ilícito tributario. Entonces yo considero que es de suma importancia esto porque de alguna manera se favorece y se da, digamos, de alguna manera un beneficio para esta persona a la que se le está imputando el cometimiento, como dije, de un ilícito tributario. Muy bien, compañera. Sobre lo mencionado, estas excepciones lo entiendo que van a suprimir sanciones y a su vez reducir las mismas. ¿Estoy en lo correcto o qué me puedes decir sobre esto? Claro, esta excepción a este principio de retroactividad básicamente tiende a aplicarse a sentencias que aún no están ejecutoriadas y también a sentencias que aún no se han terminado de cumplir. Entonces, en estos casos nosotros podemos decir que vamos a poder aplicar lo más favorable a, en este caso, la persona que se le imputa el cometimiento de un ilícito tributario. Perfecto. Y muy interesante saber que la norma reconoce esta figura de excepción en el principio de irretroactividad de la ley. Esto es muy necesario conocerlo, ya que hablamos de conocimientos y hay un tema importante que tiene que ver con la presunción de conocimiento, pues ninguna persona puede alegar ignorancia de la ley para justificar su incumplimiento. Al respecto, ¿qué me puedes decir, Byron? Claro, compañero. Yo opino que esta presunción se trata que en el derecho todo ordenamiento jurídico se establece por razones de seguridad jurídica, ya que en caso contrario el desconocimiento de ley sería el argumento que todos invocarían para eximirse de dicha responsabilidad. Bien, aquí yo quiero también topar un puntito importante pues, dentro de este temita, ya que la ley mediante el respectivo proceso a realizarse podría disculpar al infractor o al sujeto pasivo que hubiere pues cometido un ilícito tributario, lo puede disculpar por motivo que obedezca a error, culpa o dolo, o a su vez por causa de instrucción expresa de un funcionario de la administración tributaria. Pues tenemos que tener en cuenta también que estos se deben a un jerárquico superior, pues si éste puede emitir una orden y entonces él por acatarlo, pues infringiría o entraría, adecuaría su conducta a un ilícito y la norma expresa de que obviamente sí puede ser disculpado este infractor. Entonces esto también es un poco importante.
Ya, muy bien. De todo lo mencionado por los compañeros, podemos entender que ninguna persona puede utilizar esto como una excusa o pretexto, ya que el no conocer la ley ante un ilícito tributario eh, no es muy conveniente. Y a esto podemos tratar otro tema, como lo es el juzgamiento de infracciones. Respecto a esto, no sé si la compañera Erika nos puede mencionar a qué se refiere esto. Ya, bueno, respecto al juzgamiento de las infracciones en materia tributaria, tenemos que todo lo relacionado a estas infracciones que sean cometidas aquí en el territorio nacional deben, por obvias razones, ser juzgadas mediante la normativa legal vigente. Es decir, nosotros no podemos juzgar lo que se cometió aquí en nuestro país con una norma extranjera. Entonces, sin embargo, ¿qué pasa? Si el infractor es un extranjero, también va a ser juzgado y si lo cometió en el territorio nacional, igualmente será juzgado con la normativa legal ecuatoriana. Esto básicamente nos indica de que nos debemos regir a la normativa legal ecuatoriana vigente en el momento, que en este caso sería en materia tributaria. Este artículo tiene un alcance especial, ya que estipula claramente que si una infracción tributaria se realiza en el exterior, también producirá sus efectos dentro de este país, de esta jurisdicción, y serán sancionados bajo el marco legal ecuatoriano. Para dejar un poco más clara esta situación, pues esto se relaciona directamente con un principio constitucional como lo es el no bis in idem, que establece que ninguna persona será juzgada por la misma infracción o delito dentro de nuestra jurisdicción, pero al cometerse un delito que se ve ligada a nuestra jurisdicción, como sería nuestro país, y un país extranjero, pues no se le exime de la responsabilidad ni en el exterior ni dentro del país a esta persona. Deberá responder en ambos países. Bien, aquí yo quisiera también, ya que estamos hablando pues del alcance, ¿no? De tantos ecuatorianos como los extranjeros, pues no, igual serán sancionados. Eh, Sería importante también topar el tema de que tiene que ver con la infracción tributaria, pues el doctor Leonardo Andrade señala que las infracciones tributarias pertenecen al campo de lo ilícito, al que se aplican sanciones pecuniarias, las mismas que deben estar previstas de antemano en la ley. Entonces esto es importante, pues como ya lo vimos también arriba de la irretroactividad y los otros principios que ya hemos topado con anterioridad. Perfecto, he escuchado los puntos de vista de los compañeros. Este, Podemos apreciar la importancia del principio de legalidad, que es una garantía que tiene el contribuyente, y esto para que no sea obligado a pagar un tributo el cual no está legalmente establecido. Y ante esto tenemos lo que son las clases de infracciones, que en nuestra legislación tenemos que existen dos tipos de infracciones tributarias, las contravenciones y las faltas reglamentarias. Sobre las contravenciones, compañero Byron, ¿qué nos podrías informar? Bueno, en cuanto a las contravenciones, como el Código Tributario mismo lo menciona en su artículo 348, que nos habla que son todas las acciones u omisiones de los contribuyentes responsables o de terceros, en este caso también de los empleados o funcionarios públicos, los cuales se violan o no acatan una norma legal sobre su administración o aplicación de los tributos. Y en este caso también impidan o retarden la transmisión de los reclamos, acciones y recursos administrativos. Ya muy bien el aporte del compañero, y si bien esto lo analizamos detenidamente, este concepto podemos concluir que hay elementos comunes respecto de la definición de contravenciones que están establecidas en este artículo del Código Tributario. Si algún otro compañero desea hacer algún otro aporte. Sí, mi estimado, yo también. En primer lugar, se mantiene la concepción de que la infracción se comete por las acciones u omisiones que violenten o inobservan normas legales
relativas a la administración o aplicación de tributos. Ya, me gustaría hacer una acotación más para dejar esclarecido todo este contexto. Y me referiría a que en esta primera parte se trata sobre la violación de normas adjetivas establecidas en el artículo 15 del Código Tributario, ya que este tipo de normas son precisamente las que regularán los procesos de administración y aplicación de los tributos. Claro que sí, compañero. También por otra parte, el concepto del artículo 348 también nos establece que como conducta típica para la configuración de las contravenciones, la obstaculización de la verificación o fiscalización de los tributos. El primer comentario que surge de esta tipificación es la mala utilización de los términos en cuanto a la verificación y fiscalización, ya que estos términos no se encuentran definidos en la ley, lo cual esto conlleva a problemas al momento de establecer que un acto o una omisión del contribuyente genere una posible contravención. Por ello, se ha visto más propio hablar de que los actos o omisiones que obstaculicen la determinación de tributos o los controles ejecutados por la Administración Tributaria. Bueno, también a manera de sintetizar un poco, un punto importante es acerca de los sujetos que pueden llegar a cometer una contravención, es decir, ser contraventores. Bueno, entre estos tenemos que pueden ser los contribuyentes, los responsables, los terceros e inclusive abre la posibilidad de que sean los propios empleados o funcionarios públicos. Y bueno, esto es importante señalarlo ya que es fundamental para la tipificación de un ilícito tributario, en este caso de la contravención. Muy bien escuchado el aporte por cada uno de los compañeros. Creo que dejamos en claro lo que es la contravención y podríamos pasar al siguiente tema, que son las faltas reglamentarias. No sé si Charlie nos quieras dar tu aporte sobre este tema. Correcto, me gustaría realizar una acotación doctrinaria y una definición previa respecto a este tema que es de primordial relevancia, como son las faltas reglamentarias. De acuerdo al artículo 315 del Código Tributario, se definen las faltas reglamentarias como las violaciones de reglamentos o normas secundarias, o podríamos mencionar que son las normas de carácter supletorio, que son de obligatoriedad para toda la comunidad tributaria. En el artículo 351, desde la opinión de un doctrinario como es Leonardo Andrade, se presenta este tipo de infracción tributaria cuando se evidencian violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general. Por lo tanto, el incumplimiento de las normas de jerarquía inferior a las leyes tributarias constituye una falta a la que denominaremos falta reglamentaria. Adicionalmente, se debe tener muy en cuenta que todas aquellas violaciones a los reglamentos y demás normas que han sido categorizadas como contravenciones constituyen una falta reglamentaria. Bien, por lo mencionado por el compañero, me gustaría precisar que las faltas reglamentarias no deben encontrarse comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones, sino que debemos remitirnos a los reglamentos o normas secundarias. Eh, y a continuación, me gustaría conocer qué opiniones le merecen los elementos constitutivos del ilícito tributario. Jordi, ¿me podrías dar tu opinión sobre esto? Sí, compañero, bien. Cuando hablamos de elementos constitutivos, pues es importante pues estimar un poco y diferenciar lo que tiene que ver materia penal con este tema que es netamente tributario. Entonces, según el Código Tributario, para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias, simplemente bastará la transgresión de la norma. O sea, es decir, estas connotan una responsabilidad estrictamente objetiva que opera en el ámbito administrativo. Pues el doctor José Vicente Troya añade que tampoco cabe considerar como en los delitos circunstancias
excusantes, eximentes, agravantes o atenuantes de responsabilidad por la comisión de una infracción tributaria, sea una contravención o falta reglamentaria. Basta solo la transgresión de la norma. Claro, bueno, también hay un aporte de Hernán Caicedo Gallardo en el que nos dice que en tanto en el cometimiento de contravenciones y de faltas reglamentarias, sea por el, perdón, por el incumplimiento de deberes formales, no hace falta la culpa o el dolo. ¿Por qué? Porque son de carácter objetivo y por tanto no cabe aquí dentro de nuestro ordenamiento jurídico una figura de una contravención dolosa o una contravención culposa, no. Entonces aquí simplemente, como bien se dijo, existe una responsabilidad objetiva y no subjetiva. Muy bien, escuchado el aporte por ambos compañeros sobre los elementos constitutivos. Creo que nos han dejado bastante claro lo que nos quiere decir sobre este tema. Y podemos pasar al siguiente tema de responsabilidad por infracciones. ¿Cuál, compañero Byron? No sé si nos quieras dar tu opinión. Claro, compañero. Mencionando al autor, Juan Carlos Mogrovejo señala que bajo el principio de personalidad de la pena, obliga que la sanción sea exigida exclusivamente al sujeto que ha cometido la infracción tributaria. Y en los grados de responsabilidad que se presentan, sea como autores, cómplices o incurridores, la pena no puede proyectarse a ser extendida a otros que no sean los que incurrieron en el cometimiento de la infracción, y en los grados citados, los que son tomados por la legislación tributaria conforme al profuso desarrollo generado en materia penal. Claro, bueno, asimismo también el Código Tributario nos dice que la responsabilidad, además de ser personal, es real. ¿Qué quiere decir con esto? Que la responsabilidad es real respecto de las personas naturales o jurídicas, negocios, empresas, o a nombre de quienes actuaren o a nombre de quienes sirvieron dichos agentes, es decir, a los que se les imputa el cometimiento de de una infracción tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? A quién se le imputa y tanto a quién representó en nombre de quién actuó, van a responder solidariamente por las sanciones pecuniarias que las que hubiera lugar por dicho infracción, sea esta contravención o falta reglamentaria. Bien, eso en cuanto a la responsabilidad por infracciones. Pasando al siguiente tema que nos compete sobre las sanciones. Tenemos qué penas son aplicables para el contribuyente y respecto a estas sanciones tenemos que pueden ser por multas, clausura de establecimientos o negocios, la suspensión de sus actividades, decomisos, incautaciones definitivas, suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos, también la suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones. Y de la misma forma, la suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos. Compañero Jordi, entonces, ¿qué nos podría decir acerca sobre las sanciones? Bien, estimo conveniente nombrar al doctor Juan Carlos Mogrovejo, pues, en materia tributaria, para que emita la definición sobre este término que tiene que ver con la sanción. Pues dice él que representa consecuencia prevista por el ordenamiento en los casos de comisión de un ilícito tipificado como infracción. Diríase también en casos omisivos. Bueno, me gustaría intervenir también citando un aporte doctrinario de suma relevancia, en este caso de Hernán Javier Caicedo Gallardo, que tiene definiciones y aportes muy interesantes en el ámbito administrativo. En este caso, señalando que la imposición de las sanciones administrativas en cuanto a contravenciones y faltas reglamentarias deben responder estrictamente a la observancia de todos los principios legales y constitucionales, comprendiendo además que el Estado es el principal sujeto que debe garantizar una tutela asertiva para el bien jurídico que debe tutelarle, en este caso sería al contribuyente, ya que se establece este lema, este precepto,
debido a que cuando se trate básicamente de faltas reglamentarias o contravenciones que son de menor importancia o de menor relevancia, no se deben aplicar sanciones tan drásticas o severas que afecte un bien jurídico tutelado por el Estado respecto del contribuyente. Claro, bueno, también correcto lo que mencionan, pero si bien es cierto, al comprobarse el cometimiento de una infracción tributaria, el aplicar una pena, en este caso de cualquiera de las que sean aplicables, no significa de que se va a eximir a este contribuyente del cobro de los correspondientes tributos. Asimismo, tampoco de los intereses de mora que correspondan y que, bueno, obviamente también van a ser computados desde la fecha que corresponda. Es así que el Código Tributario nos señala esto tan drásticamente y que debe ser muy considerado porque no significa que al tú, por ejemplo, te imponen una sanción pecuniaria, van a dejar de lado lo que tú ya debías anteriormente por concepto de los tributos, siendo así que en ciertos casos el patrimonio del contribuyente o, bueno, de quien sea el sujeto pasivo en este caso, puede verse de alguna manera afectado significativamente. El aporte de los compañeros ha sido de gran apoyo para poder entender el tema y podemos concluir lo que tanto las contravenciones como las faltas reglamentarias serán infracciones simples que causan pequeñas, nulas o ninguna alarma social, de tal manera que las infracciones tributarias jamás pueden ser sancionadas con prisión, sino que únicamente se sancionan con las previstas en este Código Tributario. Ahora nos permitiremos desarrollar lo que son las penas aplicables para las infracciones tributarias. En primer lugar, abordaremos el cómputo de las sanciones pecuniarias. Sobre este tema, Charlie, ¿qué nos podrías decir? Ya, para continuar explayando con este tema, partiremos de un contexto general definiendo, utilizando el aporte de Juan Carlos Mogrovejo, quien sustenta que las sanciones pecuniarias apuntan directamente a la detracción patrimonial, siendo la multa su expresión más fidedigna. La multa tiene como afección al patrimonio de la persona y se refiere al pago de una suma monetaria o de dinero, a la que definimos también como una sanción pecuniaria. Y pues esta no tiene como finalidad buscar el sustento público de las finanzas públicas, sino más bien el de constituir una forma de prevención y evitar que se sigan suscitando las mismas infracciones o ilícitos tributarios. El cumplimiento de esta multa no eximirá al contribuyente que haya incurrido en una infracción al cumplimiento de los deberes formales que motivaron dicha multa. Ya, también tenemos que tener en cuenta que las reglas a considerar para el cómputo de las multas son las siguientes, que se impondrá en proporción el valor de los tributos que por la acción o omisión se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción en aplicación del principio de proporcionalidad. También podemos encontrar que si los tributos se determinan por el valor de las mercaderías o bienes a los que se refiere la infracción, en este caso se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. Con esto podremos evitar incertidumbre para la determinación del valor a pagar. Y por otra parte, por contraversiones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo con las cuantías determinadas en este código y las demás leyes tributarias. Bien, estimo importante también hablar un poquito sobre las sanciones por contravenciones. Pues a las contravenciones establecidas en este código y en las demás leyes tributarias se aplicarán una pena pecuniaria que tiene que ver con una multa. Esta no deberá ser inferior a $30 ni
excederá los $1.500. Para aquellas contravenciones que se castiguen con multas periódicas, la sanción por cada periodo se impondrá de conformidad a los límites establecidos en el inciso anterior. Los límites antes referidos no serán aplicables en los casos de contravenciones en los que la norma legal prevea sanciones netamente específicas. El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron. Bueno, respecto de las sanciones, puedo decir que por mi parte yo pienso que sí son parte de los ingresos tributarios y por ende van a generar un aporte en favor del Estado, pero este aporte tiene la característica de que no es constante, ya que estos, en el caso de la multa, se originan por quienes no cumplen sus obligaciones tributarias, que no siempre se da, pero sí, por eso es una característica de que no es constante. Y bueno, también debido a que estas varían según el comportamiento de los contribuyentes, ya que estos puede que no tengan el conocimiento sobre las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones tributarias y por ende sean susceptibles de ser aplicables una sanción, en este caso de las que hablamos, que son las pecuniarias. Y bueno, esto de alguna manera genera una cultura dentro de nuestro país, una cultura tributaria que creo yo debe de ser remediada porque no considero, y de hecho es un precepto de que estas leyes se entienden conocidas por todas, por todos los ciudadanos, inclusive por todos quienes transiten aquí en el país, así no sean, como digo, ecuatorianos. Y bueno, entonces esto es un punto importante a señalar. Claro, continuando, también debemos tener en cuenta sobre el cumplimiento de las obligaciones, el cual el pago de dichas multas impuestas por faltas reglamentarias no deben eximir al infractor del cumplimiento de los procedimientos, ya sea de sus requisitos o obligaciones por cuya omisión fue sancionado. También desde la posición de Ortega nos menciona que cuando el contribuyente no cumpla con sus obligaciones tributarias, la administración tributaria en este caso reacciona estableciendo diversas sanciones como pecuniarias de derecho y también pueden ser arbitrarias, dando así soluciones menos ponderadas, tales como exoneradas, cautelares o incentivadoras, ya que con la finalidad de lograr el cumplimiento de dichas obligaciones, en este caso sería. Muy bien, una vez escuchado el aporte por cada uno de los compañeros y luego de abordar a la multa como la sanción pecuniaria por excelencia, por decirlo, Charlie, cuéntanos acerca de otro tipo de sanción, en este caso la clausura de establecimientos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Gracias, compañero. Para continuar con esta temática referente a las sanciones, pues vamos a hacer mención al artículo que se encuentra establecido posterior al 329, que es un artículo innumerado del Código Tributario, en el cual se encuentra normativizado lo que es la clausura de establecimientos, en el que también se prohíbe exceder la clausura de un establecimiento por más de 3 meses. Únicamente este caso se dará en casos especiales que se encuentran establecidos por la misma ley. Además, se responsabiliza al contribuyente contraventor por daños y prejuicios que esta sanción pueda causar a terceros, poniendo como ejemplo que el propietario de una empresa haya transgredido cualquier norma jurídica legal y sea sancionado con la clausura de un establecimiento. Este será responsable por el sueldo de sus trabajadores a los que tenga contratados. Ese sería un ejemplo claro de esta pauta. Además, la clausura del establecimiento del infractor también va a vetar la actividad económica que es desempeñada en dicho reducto. Para generar un aporte personal correcto, sustanciado en esta figura tributaria jurídica que consiste netamente en una sanción, haremos mención de algunos aportes doctrinarios destacados
como es, por ejemplo, el del Carlos Giuliani, que define las sanciones del ámbito fiscal como aquellas que ofrecen un acentuado particularismo, el cual se justifica por tener un carácter estrictamente sancionador. Definamos también lo que es la clausura tributaria. La clausura será todo acto administrativo con carácter impugnable a través del cual el director del Servicio de Rentas Internas, valiéndose de una delegación a uno de sus funcionarios públicos, clausurará dichos establecimientos en los que se haya incurrido en una transgresión. No sé si mi compañero Jordi Sotomayor, que también es un apoderado del tema, puede ayudarnos en el tema. Claro, ya considerando y analizando de forma general, pues creo que existen tres temas de debate de manera principal que teórica y relativamente pondremos a juicio de forma personal para determinar la idoneidad de esta sanción para los contribuyentes. La primera tema de debate sería la pérdida económica. El segundo sería el tiempo de la sanción que tarda, que demora y procedimiento que se lleva para cada uno de estas sanciones. La manera en que se aplica dicha sanción a estos establecimientos por parte del Servicio de Rentas Internas podría estar afectando de alguna manera derechos de principios constitucionales que tienen los sujetos pasivos o los contribuyentes, más aún en el grado de cuando no se ha cumplido con el debido proceso tributario, que sería ya en el procedimiento que se realiza. Los mismos que se encuentran, pues, estos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. De esta manera, en tal virtud de lo expuesto pues, anteriormente, las sanciones de tipo tributario de clausura merecen un amplio y minucioso análisis respecto del bien jurídico tutelado, y el cual deberá ser protegido garantizando la tutela efectiva en cada uno de los derechos, así como los intereses de los sujetos pasivos o contribuyentes, con estricta sujeción a todos los principios, entre ellos el de inmediatez y el de celeridad procesal. Serán asimismo causales adicionales de la clausura en un establecimiento del sujeto pasivo o contribuyente por el plazo de 7 días consecutivos. No sé si Charlie tal vez tienes algo más que tocar. Sí, me gustaría abordar brevemente lo que son las causales de esta sanción. Básicamente son 4. La primera es no actualizar el registro del contribuyente respecto al establecimiento, puede derivar en lo que es la clausura de dicho establecimiento y a la vez de la actividad que se desempeña en dicho reducto. La segunda causal viene a ser lo que es el retraso de los pagos de los impuestos de 3 o más cuotas. La tercera causal sería el hecho de registrarse dentro de una categoría que sea inferior a la que le corresponda a este. Es decir, que el beneficio que buscaría en este caso el contribuyente sería de aportar impuestos menores a los que en realidad le corresponden. Bueno, desde el punto de vista crítico personal, para mí esta sanción tiene un despunte muy amplio para respaldar a la noción de que no es viable y que no favorece los intereses ni del contribuyente ni de la administración tributaria. Pues en el primer caso, refiriéndonos a lo que es el contribuyente o acreedor del establecimiento, en este caso le viene a privar de un ingreso importante de recursos económicos y le genera un detrimento importante a la vez en su activo, puesto que a pesar de no laborar, este seguirá siendo responsable, por ejemplo, de los salarios de los empleados a quien tenga contratados, o por ejemplo, le generaría una pérdida muy importante en caso de tener una actividad que se refiera a la producción de, por ejemplo, productos orgánicos, que por ejemplo podría ser la producción de leche o algo así, productos que tengan vencimiento a corto plazo. Esto le generaría una pérdida muy importante al contribuyente. Yo entiendo y comprendo el punto de vista del compañero.
Sin embargo, a mí me gustaría, o sea, opinar al respecto de que esta sanción es muy acertada. ¿Por qué? Porque es un mecanismo muy válido y muy eficiente para poder mitigar de alguna manera la comisión de futuros contravenciones y a su vez pues también las infracciones tributarias. Ya que muchas de las veces, si bien tú mencionaste algunas pequeñas empresas, también están en contrapartida todas esas grandes empresas que tienen un gran beneficio económico por el concepto de ganancias y a veces la sanción pecuniaria no significa nada para ellos, entonces no es suficiente y de alguna manera no se está cumpliendo el fin, que es además de poder yo qué sé, causar no sé si llamarlo un remordimiento, pero sí un precedente de que ya no se vuelva a cumplir. Entonces yo veo muy acertada este tipo de sanción. Ya creo que hemos dejado en claro por el aporte de cada uno de los compañeros lo que es la sanción de clausura y podríamos pasar a otro tipo de sanción aplicable que es la sanción de actividades, misma que procede en los casos en los que no se puede aplicar la sanción de clausura que se mencionó anteriormente, siendo así que la administración tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Eh, eh, Estas autoridades que corresponden tanto a colegios profesionales y otras entidades relacionadas con el ejercicio de las actividades suspendidas, se designarán para que impidan su ejercicio. Ante lo mencionado, este compañero Byron, ¿qué nos podrías aportar? Claro, compañero. En este caso, este artículo permite explayar ampliamente y se refiere claramente a aquellas actividades económicas emprendidas por un contribuyente que no necesariamente necesita un reducto o sede con un espacio de infraestructura física. No serán exentas de una sanción, pero en este caso la sanción solo se puede aplicar a la actividad del contribuyente. El cumplimiento de esta sanción, en este caso, será supervisada por las entidades y autoridades notificadas y en caso de desacato derivarán en una falta y sanción más grave. Muy bien, muchas gracias, compañero Byron, por su aporte. Ahora, compañero Charlie, no sé si nos podrías contar acerca de la incautación definitiva, esto como otro tipo de pena aplicable. Eh, Muy bien, compañero, muchas gracias por permitirme la palabra y a la vez referirme a un tema muy relevante, como es otra de las sanciones que tiene la administración tributaria como forma de buscar recaudar los impuestos adeudados por todo tipo de empresa. Esta sanción es la incautación definitiva. La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio dispuesta por la autoridad administrativa o jurisdiccional. Este es un artículo que merece un estudio y un debate meticuloso, puesto que existen muchas tesis y conjeturas válidas, propuestas tanto sea como por el contribuyente o como por la administración tributaria, que en caso de la administración tributaria, como es lógico, respaldan la incautación definitiva como una sanción correcta y eficiente para la administración tributaria y en caso de los contribuyentes siempre se respaldan o se apartan del lado de que violenta algunos de sus derechos constitucionales, etcétera. Bueno, pues seguramente lo ideal sería que esta sanción sería muy viable siempre y cuando cumpla con pautas necesarias y pertinentes bajo un criterio imparcial. Desde mi perspectiva, esta sanción tributaria sería fructífera en el caso, por ejemplo, de que existan adeudos tributarios que no puedan solventarse por falta de activos económicos por parte del contribuyente o su empresa, en caso de que se encuentren, por ejemplo, en épocas de bajo rendimiento económico, en el que no se produzcan grandes beneficios o en quiebra de la empresa, o cuando no exista predisposición del dueño de la empresa en cumplir con sus obligaciones tributarias, cuando haya superado un tiempo límite de tiempo debidamente establecido por la ley y siempre que la incautación se lleve a cabo bajo la tutela de un mediador facultado por la ley
en una negociación en la que prime la transparencia y se respeten los estatutos legales, pues no siempre se debe buscar alimentar económicamente las arcas de la administración tributaria, sino que se debe siempre sujetar esta sanción también a lo que es la garantía que tiene cada contribuyente mediante la norma suprema, como por ejemplo la Constitución. De igual manera agradecemos el aporte por parte del compañero Charlie. Ahora bien, pasamos a otro tipo de pena aplicable, como lo es la destitución de cargos públicos. Esto teniendo en cuenta que los servidores públicos también pueden ser sujetos pasivos de una infracción tributaria. Respecto a esto, ¿podrías pronunciarte, Byron? Creo que sí, compañero. Ya que seguidamente sobre el artículo 329, el enumerado que nos habla sobre la destitución de cargos públicos, en este caso nos manifiesta que la destitución de cargos públicos será impuesta al funcionario o empleado que fuera responsable como autor o cómplice o encubridor de un delito. O también en el caso de reincidencia en las contravenciones. Tú, Charlie, o sea, ¿qué opinarías en caso de esta institución de los cargos públicos? Ya. Primeramente, para continuar con el tema que se está abordando, pues sería preciso mencionar el aporte doctrinario de un tratadista muy conocido en el ámbito tributario, como lo es Héctor Villegas, quien menciona que la destitución del cargo, también llamada inhabilitación absoluta, pues básicamente implica la privación del empleo o cargo que ejercía el penado, aún proveniente de elección popular. Es la incapacidad básicamente para obtener cargos, empleos y comisiones públicas, la pérdida de cualquier jubilación, pensión o retiro. Pues básicamente yo lo que opinaría en este sentido es que es un método muy válido para tratar de contrarrestar las acciones o las conductas violentas respecto a la administración tributaria por parte de los servidores públicos. En este caso, para que se cumplan como modelo de la administración pública, que sus acciones se adapten completamente a lo legalmente establecido. Bien, compañero, y bueno, continuando con la misma sanción tributaria, pues no sé si nos podría ayudar dándonos a conocer un poco más de los efectos directos respecto de la suspensión o destitución de esta figura jurídica. Claro, compañero, como tú mismo me lo dijiste, los efectos de la suspensión o destitución, en el enumerado del artículo 329 igualmente nos habla que toda resolución o sentencia que imponga penas de suspensión o destitución en el desempeño de cargos públicos, estas serán notificadas a la máxima autoridad de la entidad que presente servicios al funcionario sancionado, al Secretario Nacional Técnico de Desarrollo de Recursos Humanos y de Remuneraciones del Sector Público, y al Contralor General del Estado, quienes, si el empleado o funcionario sancionado continuare desempeñando el cargo, en este caso se ordena a la autoridad nominadora que cumpla la resolución o la sentencia, en este caso sería. Una vez que esta autoridad requerida no la cumpliere, el Contralor ordenará al auditor interno suspender de hecho el pago del sueldo del empleado o funcionario suspendido o destituido en este caso, bajo su responsabilidad, y en todo caso hará responsable personal y pecuniariamente a la autoridad nominadora de los sueldos o remuneraciones pagadas inteligentemente. Esto sería en cuanto al artículo mencionado. Claro, bueno, y también se debe de tener en consideración que previo a todo lo que ustedes compañeros mencionaron, debe mediar un sumario administrativo. ¿Para qué? Para poder proceder a la suspensión o a la destitución. Sin este no es procedente, entonces es un requisito fundamental. Y bueno, este de alguna manera nosotros lo encontramos estipulado que se encuentra
Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, y también en su reglamento. Y bueno, también pues obviamente refiriéndonos a ya su procedimiento, pues lo encontramos en la norma técnica de sustanciación. Aquí yo quisiera aportar un puntito importante, ya que si bien es cierto, compañero, usted mencionó pues que el sumario era para sancionar o para la destitución, ¿no?, de este servidor público, de este funcionario. También hay que tener en cuenta que el sumario también asimismo lo puede reivindicar a su estado de inocencia en caso de que no se pruebe. Entonces, pues, dentro del sumario administrativo que se iniciare al funcionario, pues se observará de conformidad con la Constitución de la República el debido proceso para garantizar esto mismo, desplegando pues el derecho justo que tiene el funcionario a la defensa, presentando pruebas de descargo, así como también se le convocará una audiencia oral en línea de precautelar pues este derecho, ¿no? Debiendo de esta forma acudir acompañado de su abogado defensor con el fin de pues que se cumpla el debido proceso, ¿no?, para el funcionario. Claro, me Eso no. parece muy bien. Ujú. Bueno, una vez escuchado el aporte de cada uno de los colegas, podemos concluir que dicha diligencia tendrá la autoridad administrativa que emitir la respectiva resolución, esta siempre y cuando sea motivada, en la cual se establezca la sanción o bien la absolución del funcionario, de la cual se podrá impugnar en vía judicial. Bueno, continuando con el siguiente tema que nos compete, tenemos sobre la extinción de las acciones y las penas. Eh, Sobre esto te podría referir, compañero Byron. Sí, compañero, en su artículo 341, el cual trata sobre la prescripción de las penas pecuniarias, nos indica que las penas pecuniarias prescribirán en 5 años contados desde la fecha en la que se ejecutaría la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del auto de pago, de la misma forma que las obligaciones tributarias. En este caso, compañera Erika, ¿usted cómo entiende esto sobre la prescripción de las penas pecuniarias? Claro, bueno, a mí me gustaría partir de diferenciar acerca de la prescripción de las sanciones por el cometimiento de algún ilícito tributario, diciendo que los plazos en los que opera va a depender si se trata de una pena privativa de libertad, que en este caso sería para un delito tributario, o de una pena pecuniaria, como es en este caso, que sería aplicable pues para las contravenciones y las faltas reglamentarias. Bueno, el plazo al que usted se refirió, básicamente se trata de que va a operar para las penas pecuniarias, y van a operar también sea en sede administrativa o sede jurisdiccional. Ya, muy bien el aporte de ambos compañeros. Ahora pasaríamos al último tema que nos compete, que sería sobre la competencia. Y me voy a permitir leer lo que nos menciona el artículo 362, que señala que estas serán impuestas por la respectiva administración tributaria, las cuales deberán ser por escrito y mediante resoluciones debidamente motivadas. La competencia será ejercida por los funcionarios que tienen competencia para ordenar la realización o verificación de los actos de determinación de obligación tributaria o para resolver reclamos de los contribuyentes o responsables. Frente a lo mencionado, compañero Jordi, ¿podrías referirte sobre esto? Sí, bien, en la estructura del servicio de rentas internas serán los diferentes directores regionales o provinciales debidamente designados o autorizados, quienes son los encargados de juzgar e imponer sanciones en razón de su jurisdicción y competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas. Y ya con relación al conflicto entre dos leyes, si se diera, ¿no?, de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, el artículo 76, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador determina que se aplicará la menos rigurosa.
aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción, y que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Y esto concuerda pues con todo lo que hemos venido viendo con el beneficio, ¿no? Al sujeto pasivo o contribuyente, como lo llamaría. Claro, compañero, también en mi opinión puedo añadir que esta disposición hace referencia al principio del derecho penal indubio pro reo, por lo cual la autoridad al momento de imponer una sanción por el cometimiento de una infracción tributaria a un contribuyente, en este caso, si coexistieran dos normas distintas que establecen sanciones diferentes por el mismo hecho, esta deberá sancionar dicha infracción con la sanción más beneficiosa al imputado, en este caso sería. Bueno, finalmente me gustaría acotar por último mi criterio respecto al artículo 363 del Código Tributario, que básicamente nos menciona que siempre que el funcionario competente quiera proceder para imponer sanciones, descubra la comisión de una contravención o falta reglamentaria, este deberá tomar medidas para comprobar o corroborar la existencia de dicha infracción mediante un proceso sumario en el cual se deberá notificar previamente a la persona en cuestión o al presunto infractor, para ser más precisos, ¿no? Concediéndole a la vez un plazo de 5 días. El plazo de 5 días se otorga durante el procedimiento para que el presunto infractor pueda ejercer su derecho a la defensa y pueda buscar recaudar sus pruebas pertinentes, las pruebas de descargo respectivas a la infracción que se le está imputando. Una vez concluida el término probatorio y sin más alargues al trámite en cuestión, se procederá a dictar la resolución en la cual el presunto infractor será sancionado de acuerdo a lo que establece la ley, o a la vez, si es que de no ser encontrado culpable, se procederá a absolverlo de su caso y de la falta que se le está acusando en este caso. Muy bien, eso ha sido todo en cuanto a la participación de cada uno de los ponentes. De la misma forma, se le agradece a los audiovidentes y de esa forma damos por concluida este conversatorio.